Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi octavo espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y me da mucho gusto que ustedes hayan podido ingresar a mi sesión. Bienvenido, Derek. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Pues bien, como les decía, bienvenidos también a todos aquellos que vayan a ver la sesión grabada más adelante. Como les comento, pues bueno, este es mi octavo espacio abierto, es el último del módulo 4 y pues me da muchísimo gusto que hayamos llegado hasta el final del módulo, que ninguno se haya quedado en el camino. Exactamente los que iniciaron son los mismos que están concluyendo el módulo 4. Es un escaloncito más dentro de todos los módulos que ustedes van a cursar y créanme que me ha dado muchísimo gusto haber coincidido con ustedes en estas 4 semanas de trabajo, de aprendizaje. Obvio, hay un cambio muy grande de cómo ustedes iniciaron trabajando quizá con algunas fallas, quizá con algunos detallitos de ortografía, de alguna signo de puntuación que no dominaban del todo, quizá inclusive hasta la misma argumentación, ¿no? Que los hizo pues que obviamente tuvieran algunas calificaciones, algunas penalizaciones o calificaciones bajas. Sin embargo, veo mucho avance, hay gran diferencia de un 70, 80 a un 100% ahora que obtienen en cada una de las actividades, lo cual indica que van considerando también las retroalimentaciones, van considerando las instrucciones, leerlas y sobre todo van considerando pues mejorar. Eso es lo más importante. Creo que ya el tema de análisis de textos literarios ya es como más claro, ¿no? Antes, al inicio era como de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, y ahorita ya es como más concreto, que era un análisis de textos literarios, los diferentes tipos de textos, desde los convencionales, los normales que hemos conocido, bueno, no normales, digamos como los populares, ¿no? Que hemos conocido desde hace mucho tiempo, que hemos leído, hasta los no convencionales, que son los que estamos ahora analizando y checando pues en las actividades que se van a entregar en esta ocasión, en esta semana. Entonces, pues bueno, solamente felicitarlos, darles las gracias por el apoyo, sobre todo también por haber considerado estas retroalimentaciones, estas sugerencias para ir mejorando y las hayan aplicado, pues, sobre todo las hayan aplicado en el módulo 4 y para la vida, ¿no? Pues bien, vamos a darles entonces la guía. Les decía yo la vez pasada, pues bueno, que era nuestro espacio abierto del grupo 029 de la generación 39. Hay puntos que ya estuvimos resolviendo, sin embargo, hay algunos otros que quedaron inconclusos y por eso es que les voy a platicar. El propósito de esta sesión es resolver las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, también para profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las sesiones masivas. Ustedes estuvieron ya revisando quizá el día lunes y martes, ¿no? Pues bien, entonces les digo, en esta ocasión vamos a enfocarnos un poco a ver acerca del fondo y forma y también vamos a dar un repaso rápido de lo que es la rúbrica de evaluación, ¿ok? Entonces, para la parte de fondo y forma, recuerden que tenemos nosotros que trabajar, pues obviamente ingresar a la plataforma. En los recursos de la semana 4, que es donde veo que hay un poquito de duda y sobre todo que no hay tanta claridad, ¿no? Sobre lo que deben de entregar. Como les decía, el recurso fondo y forma, ustedes le dan clic y lo descargan. Porque con ese van a trabajar, acuérdense, van a trabajar el proyecto integrador, entonces por eso es importante que lo chequemos. Y les decía, sobre todo porque hay algunos de ustedes que me han manifestado pues la duda de cómo hacer esta diferencia de fondo y forma. Es muy fácil, es muy sencillo. Esto se realiza para hacer el análisis de un texto literario. El fondo, precisamente, son aquellas ideas, pensamientos, emociones que el autor nos ha querido comunicar durante toda su obra. Entonces, ¿cómo podemos identificar el fondo?
Pues bueno, cuando nosotros estuvimos analizando, ¿se acuerdan la primera semana que hicimos análisis del argumento, del tema, de la acción, el tiempo, el espacio, personajes, género, etcétera? Bueno, pues son esos, ¿se acuerdan? Que hicimos la obra, eran 3 obras y tenían que hacer una tabla comparativa. Bueno, pues lo que hicimos fue el análisis de fondo, que nosotros lo teníamos como desglosado, no lo sabían ustedes, que estaban haciendo el análisis de fondo, pero se dieron cuenta con los elementos que ustedes tuvieron que analizar, pues bueno, que eran precisamente, formaban parte del fondo. Entonces, de alguna manera ya lo saben, ¿no? La forma es la manera en cómo se está escribiendo esa obra. Digamos que cómo está escrita, en verso, en prosa, cómo es que se proyectan las ideas que ahí se reflejan dentro de las obras, bueno, cómo lo podemos interpretar. Bueno, sería entonces la forma, ¿ok? La manera en que está escrita. Y entonces tenemos ya estos dos análisis. ¿Se acuerdan que en el proyecto integrador ustedes tienen que diferenciar, ¿no? Los diferentes pasos que corresponden al análisis de textos literarios. Y después mencionaba cuáles son los que tienen que sombrear con rosa o cuáles son los de verde. Y hablaba precisamente de que tenían que enfocarse en distinguir cuáles son los de fondo, cuáles son los de forma, y sobre eso sombrear rosa o verde, ¿ok? Entonces es por eso que les digo que les estoy platicando, ¿va? Pero ahora sí, si tienen todavía dudas de lo que es, por ejemplo, los elementos del fondo, pues bueno, tienen ustedes acá el argumento, el tema, la acción, que se acuerdan que yo les decía desde la primera sesión, el primer espacio abierto, que la acción se agrupaba en 3 momentos, que era la parte del inicio, la exposición, el nudo y el desenlace. Bueno, pues era precisamente esto. El argumento, que es como en síntesis la obra, el tema que se refiere a las ideas principales o la idea principal, cuál sería la idea central de de todo el texto, ¿no? Eso sería entonces la parte, les decía, que hicimos al inicio, sí lo hicimos, pero no lo tenían tan ubicado, ¿no? Esto es fondo, esto es forma. Ya después lo fueron ustedes categorizando, pero mientras lo tuvieron así desglosado. Entonces, ahora, el tiempo también, ¿se acuerdan que tuvieron que identificar el tiempo, ya sea objetivo o cronológico, subjetivo o estaba solamente en la mente del personaje, que era el psicológico? El espacio, donde se llevó a cabo todo lo que sucedió dentro de la obra. Quizá algunos distinguieron que había castillos, que había bosques, que había diferentes escenarios, ¿no? Y los personajes, pues obviamente todos aquellos que participan de alguna manera dentro de la obra, pueden ser los principales, pueden ser los secundarios, pueden ser los incidentales, pueden ser los protagonistas, los antagonistas, ¿no? Los buenos, los malos, etcétera. Todo esto formaba parte del análisis, o más bien forma parte del análisis de fondo. Y forma, ya solo recuerdan que la forma es, si está escrito en versos, si está escrito en prosa, sería la manera en que ustedes pueden distinguirlo. Entonces, ahora sí, cuando ustedes tengan su proyecto integrador, van a darse cuenta que tienen que separar los pasos, ¿no? Entonces, ahora sí pueden distinguir ya y sombrear. Recuerden que los 30 pasos deben de estar sombreados de un color o verde o rosa, pero alguno de estos tuvo que haber sido coloreado, más que lo dejarlo en blanco, porque a veces el dejarlo en blanco hace precisamente que ustedes tengan la actividad incompleta, ¿ok? Dime, Miguel. ¿Estás alzando tu manita? Dime. Sí, sí. Entonces debemos subrayar todos los 30 pasos de uno de los dos colores. Exacto, todos los 30. Porque si no lo hacen así, todos esos pasos que vienen ahí corresponden a una, o ya sea el fondo o a la forma. ¿Me ibas a decir algo, Miguel? Eso es todo. Gracias. Entonces les decía, o corresponden al fondo o corresponden a la forma, pero en alguna manera, de alguna manera, perdón, deben de pertenecer a alguno de estos. Entonces, por eso va a ser necesario que ustedes lo coloren. Todos deben de venir coloreados. Eso sí, sombreados, pues, más bien coloreados, sombreados.
¿sale? Entonces, los 30, así les decía, y ya una vez que hicieron esto, también por eso les recuerdo, no hay como tal un paso 1, paso 2, a fuerza que tienen que ser, por ejemplo, a fuerza tiene que ser el 5, a fuerza tiene que ser el 10. En realidad, mucho depende de ustedes cómo hicieron el análisis de los textos literarios. Quizá, si para ustedes, bueno, fue necesario primero hacer esto, y luego hacer esto, y luego, así como como pasos, ¿no? Bueno, ustedes igual lo van a determinar. Y lo importante, porque les digo, hay muchos en internet, va a haber muchos documentos que ustedes van a encontrar que obviamente tienen que ver con el proyecto integrador, pero no porque estén en internet, recuerden, significa que está correcto. Muchas veces están incorrectos los documentos que vienen ahí. Entonces, yo lo que les sugiero es que no se vayan a buscarlo, mejor ustedes solitos, de manera muy honesta, y sobre todo aplicando lo que aprendieron, involucren ya ahora sí todos los conocimientos y coloquen del 1 al 30 cómo sería el orden, y sobre eso la justificación va a ser lo importante. Es ahí donde yo voy a comprender si ustedes precisamente ya dominan esto de los análisis de textos literarios, porque me van a decir, bueno, para mí fue importante, por ejemplo, que estos fueran los primeros pasos porque determinan esto y esto y esto, o al final se tiene que hacer esto porque de acuerdo al análisis de fondo y forma, lo importante es esto y esto, ¿ok? La manera como ustedes lo justifiquen va a ser lo importante. No va a ser, les decía, como tal, paso 1, paso 2, a fuerza que tienen que ser esos. No, en realidad puede haber variaciones, sí, porque ahí dice cómo analizas textos literarios. Entonces, puede haber sus variaciones, pero sobre todo les decía, yo me enfoco más en la manera en que ustedes van a argumentar cómo es que hicieron esta selección de estos pasos, ¿ok? Ya una vez que hicieron esto, ahora sí, empiezan a trabajar en Pixton. Algunos alumnos me preguntaban cómo podrían hacer las viñetas y yo les decía, bueno, las viñetas ahí sí podría hacer, por ejemplo, que cada diapositiva, porque me decía este alumno que se lo podía hacer en Word, en PowerPoint, perdón. Entonces le decía, bueno, si trabajas con PowerPoint, te sugiero que cada una de las diapositivas sea una viñeta. Y como ayer lo platicamos, que sean aproximadamente 10 viñetas para que así se pueda contar toda una historia. A veces cuando hacemos solamente 3, 4, es muy difícil que podamos contar la historia, sobre todo la historia de ustedes, de su experiencia dentro de la prepa en línea. ¿Qué es lo que aprendieron? Acuérdense de en los diálogos involucrar no sé, algunos conceptos que hayan aprendido, alguna obra que les haya llamado mucho la atención, quizá algún autor que digan, híjole, este autor me gusta mucho su forma de escribir, entonces yo con esto me quedo, etcétera. Todo esto que ustedes estuvieron practicando, trátenlo de colocar dentro de los diálogos. Entonces, de esa manera, ustedes van a demostrar que están aprendiéndolo, ¿no? Porque ya lo saben aplicar y lo saben aplicar también dentro de un cómic al contar su historia, su experiencia durante estas cuatro semanas. Entonces, nada más les recuerdo que tenga un inicio, su historia que tenga un inicio, un desarrollo, un final y sobre todo que tenga conceptos aprendidos, no sé, obras, quizá autores, todo esto que leyeron, bueno, lo pueden plasmar aquí al crear su historia, al narrar su historia, su experiencia, ¿sale? Entonces les decía, pueden ocupar diferentes recursos. Sí, se sugiere Pixton como herramienta que pueden emplear para trabajar el cómic. Sí se puede usar Pixton, pueden ustedes ocupar otras, no sé, Canva, les decía, algunos alumnos han trabajado Canva en otras generaciones. Puede ser también quizá no sé, PowerPoint, si es que ustedes, pues bueno, consideran que pueden encontrar algunas imágenes de una manera más fácil. Bueno, es importante sobre todo buscar imágenes que tengan buena calidad, que sean, pues obviamente las imágenes tienen que ser las personitas, ¿no? Que van a involucrar en su historia, entonces, que sean de buena calidad, que tenga buen texto, que los cuadritos de diálogo se vean, los globitos de diálogo, todo esto lo vamos a necesitar, entonces por eso es importante que ustedes plasmen sus ideas con los elementos que se necesitan y que les van a sumar, más que restarle, porque híjole, es que tiene aquí, sus imágenes no se ven, o son muy borrosas, están muy grandes, tapa el contenido, etcétera. Al contrario, que les sume dentro de
de lo que están ustedes empleando. Todo esto debe de sumarles para que les den una buena, se les dé, perdón, una buena calificación, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos bien, Derek y Miguel. Sí, Todo todo va claro, quedando, ¿sí? Sí, de hecho, mucho ayudó ver la grabación del miércoles, entonces yo no tengo ninguna duda. Gracias. Ok, perfecto. Miguel, ¿vamos bien? Sí, todo bien, ninguna duda. Súper. Muy bien. Entonces, bueno, les digo, esto es lo que vamos a enfocarnos, fondo y forma, que es lo que a veces, como se les complica, entonces ya no lo hacen y lo dejan inconcluso, y entonces ahí viene la baja calificación que yo les voy a estar asignando porque, bueno, faltó una gran parte de su actividad, ¿no? Ahora bien, ya que estamos acá dentro de la plataforma, recuerden que del proyecto integrador y todas las actividades, así como el foro de integración, marca ciertas rúbricas, que son como los puntos que ustedes deben de considerar para entregar. Entonces, acá les pido que chequen estas rúbricas porque eso nos marca qué es lo que ustedes mínimo deben de hacer o máximo deben de desarrollar, ¿sale? Así que en la rúbrica de esta semana, de la semana de cierre, recuerden que nuevamente tenemos el nivel experto, que es el nivel donde obviamente ustedes están demostrando lo máximo, ¿no? Todos los conocimientos aprendidos, por eso es el nivel experto y es el puntaje más alto. Obvio, lo que ustedes quieren pues es demostrar esto, ¿no? Que ya lo aprendieron. Entonces, ¿cómo lo van a demostrar? Realizando 5 aportaciones en donde tengan respuestas justificadas a los planteamientos, los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital, así como Zapoteco 3.0 hizo su poema, es esa herramienta. Entonces, esta herramienta la pueden considerar como texto literario, ustedes ya me dirán, ¿no? Si se puede considerar o quizá no, ustedes tendrán que decirme por qué sí o por qué no. Van a describir cuál fue su experiencia estética y su impresión al saber cómo se escribió el poema, porque una vez ya que lo leímos, ya que lo vimos, ya que supimos cómo se había creado, ahora sí, como que ese contraste vamos a hacer y vamos a decir, ah, bueno, sí, ahora sí ya me quedó claro y yo creo que es esto. Dime, Derek. Bueno, si quiere, esto lo puede resolver al final de la explicación, pero como duda, usted si tuviera que hacer la aportación número 4, ¿cuál sería su opinión? O sea, si quiere terminar de explicar lo de la rúbrica y ya, si quiere después me contesta. Va. Ok. Entonces, en esta parte, bueno, estamos en lo de experiencia estética, después van a hacer una justificación, si esta es una forma de literatura, más bien si esta forma de literatura ayuda o no a difundir las lenguas indígenas, bueno, ustedes ya me contarán. Pues sí, si ayuda o no, no ayuda, yo considero que en lugar de que ayuda, perjudica por esto y esto, ustedes sabrán sus argumentos. Y la réplica, estas réplicas, acuérdense que son dos. La vez pasada lo checábamos, déjenme les comparto para que nos vayamos guiando en esta parte, porque sí es importante. En la parte de las réplicas, yo les decía que tienen que poner atención precisamente en esto. Son dos réplicas. La tercera aportación, perdón, es réplica a cualquier compañero, a cualquier publicación que haya realizado. ¿Ok? Entonces pudo haber sido la primera publicación, la segunda, y nada más. O quizá la tercera es la réplica de alguien más. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. La quinta intervención o la quinta participación va a ser una réplica también, pero solamente debe de ser a todas aquellas personas que hayan realizado su cuarta contribución. Entonces, ahí se van ustedes. Para la quinta intervención van a buscar cuarta participación, no sé, de Derek o cuarta participación de Miguel. Entonces, ahí, a esas cuartas, bueno, yo menciono Derek y Miguel porque son los que están presentes, pero ya saben que puede ser cualquier alumno que tenga cuarta participación, que es la pregunta detonadora, es como la más importante de todas, la que como sirve como de conclusión. Entonces, si hicieron esta cuarta contribución, ahora sí ustedes van a indicar, voy a darle réplica a este compañero que hizo su cuarta contribución, que mencionó
si esos poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como texto literario, bueno, ahora voy a explicarle si estoy de acuerdo con su punto de vista, si no estoy de acuerdo con este compañero, yo también se lo voy a mencionar y esa va a ser mi quinta intervención, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Sí, de mi parte está todo claro. ¿Sí, Miguel? ¿Sí me expliqué? Gracias, Derek. Sí, sí, quedó claro. Ok, va. Entonces les digo, es importante que hagan 2 intervenciones. La quinta solamente tienen que darle réplica a la cuarta aportación de cualquier compañero, ¿sale? Y sobre eso, ahora sí, ay, perdón, quité mi pantalla. Perdón. Ahora sí, entonces continuamos con la parte de la rúbrica, ¿sale? Tienen ustedes que mencionar en esta parte si ustedes se mantienen con apertura a las demás aportaciones de sus compañeros que les pueden decir estoy de acuerdo contigo, Derek, o estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo contigo, también se puede, ¿no? Pero que ustedes no muestren molestia, sino al contrario, digan, bueno, estamos de acuerdo en que sí podemos expresarnos de una manera respetuosa, aceptar las ideas de alguien más, no todos tienen que estar de acuerdo contigo, ¿no? Quizá alguien esté en desacuerdo y no por eso nos vamos a molestar, sino al contrario, vamos a demostrar cortesía, vamos también a mencionar unas opiniones claras, originales. Si vamos a apoyarnos en alguna fuente de información, bueno, siempre va a ser importante que hagamos la cita. Pero aparte de mencionar la fuente y la cita, también tenemos que explicarlo con nuestras propias palabras para que entonces ahora sí se note pues que estamos usando nuestro propio criterio, ¿no? Si nos apoyamos de alguien más de una información que tenemos en fuentes confiables, pero lo explico lo que yo entendí, ¿va? El siguiente punto, si ustedes se organizaron de manera clara, si no fue así como que todo un enredo y no le entendí nada de su aportación, bueno, entonces aquí no hay claridad. Lo que se necesita es que digan de manera precisa cuál es su respuesta, están de acuerdo o no están de acuerdo, etcétera, ¿ok? También, si no hay errores de ortografía, si se apegan a las reglas de la etiqueta, pues también se les va a estar contabilizando estos puntajes altos, ¿ok? En esta parte de la claridad, a veces, tal cual como nos surgen las ideas, lo escribimos y nos pasa a muchos, ¿no? Que lo escribimos conforme nos fuimos, pues nos fuimos acordando lo que queríamos decir. Y a veces no lo leemos. Entonces, ahí es la parte en donde dices, híjole, sí lo habré escrito bien, sí me habré dado a entender. Lo que yo estoy haciendo es revisar sus aportaciones. Y si hay alguna que no esté clara, que sea como incompleta, quizá les faltó, no se entendió del todo, les estoy escribiendo un mensajito, una réplica dentro del mismo foro. Y les estoy indicando, no sé, ejemplo, Derek, agradezco tu aportación, sin embargo, no me queda del todo claro cuál es tu experiencia estética al escuchar el poema, etcétera. Entonces, Derek puede ver mi mensaje, por ejemplo, y me puede dar respuesta para que entonces su participación esté más completa, ¿ok? De igual manera, si por ejemplo veo que les faltó alguna participación o solamente la subieron, no se dieron cuenta que estaba incompleto, entonces también les puedo mencionar. Estimado Miguel, agradezco que hayas realizado una aportación, sin embargo, no me aparece completa, te sugiero que verifiques o vuelvas a emitir tu aportación porque no estaba cubriendo con el mínimo requerido, ¿no? Entonces, la finalidad es que ustedes vean mis réplicas y que también me den respuesta para que se den cuenta si es que ustedes pueden tener sus participaciones completas y pueden ustedes también tener un porcentaje completo. En caso de que no, yo los estoy ayudando en ese sentido para decirles hay algunas fallitas, hay unos errores o hay unas áreas de oportunidad que puedes mejorar y entonces lo que van a hacer ustedes pues solamente es darme réplica, hacer el comentario completo y ahora sí asegurar que tengan esa participación pues con puntaje más alto, ¿no? Siguiente punto, si ustedes, aquí viene la parte donde sí ingresan diariamente y sobre todo participas durante toda la semana al foro.
Si promueves el diálogo, generas conclusiones, etcétera. Si participas solamente 3 días, pues bueno, acá va a haber problemas, porque entonces no vas a llevarte el puntaje completo de 15, sino te vas a llevar 14 porque participaste 3 días diferentes. Pero si participas 2, ahí sí ya el puntaje es un poquito menor, son 12 de 15, 12 puntos. Si todo fue un solo día, que me ha pasado y he visto muchos compañeritos de ustedes, que solamente participan un día, todo el lunes y todo la publicaron todo el lunes, ¿no? O todo el día martes. Bueno, todos estos alumnos, inclusive hasta el día domingo, todos estos alumnos participan un solo día y entonces tienen solo 10 puntos. Perdón, si solamente participan sábado y domingo, sábado o domingo, que es el final de la semana, entonces ahora sí tienen 9 puntos. Había mencionado hace un momento, pero no, solamente de lunes a viernes participaste un solo día, entonces tienes 10 puntos. Pero si solo participaste en fin de semana, un solo día, de 15 puntos baja hasta 9. Y como les decía, de ahí le vamos restando, ¿no? Si es que tuvieron pequeños errores de ortografía, si es que hubo una actividad, una pregunta, perdón, que no fue respondida, si es que o fue respondida pero a medias, entonces va como que bajando. Por eso es importante irse a lo alto, a los puntajes altos para que así ustedes puedan obtener una calificación más completa. Expresar una experiencia estética, reconocer la importancia de las lenguas indígenas también. Si ustedes reactivan aprendizajes, y buscan en fuentes confiables de internet aportaciones o cómo apoyarse para realizar sus argumentos, adelante. Si integras aportaciones de otros compañeros. Me pasó mucho en el foro que evalué, el foro de la actividad integradora número 6, que muchos de ustedes usaban perfectamente bien los argumentos de alguien más y los empleaban en los suyos y le agregaban un poquito más, de esta manera como para darle réplica, y eso me pareció muy interesante. El que no nada más dijera, estoy de acuerdo contigo, sino que estoy de acuerdo contigo porque esto precisamente coincido con esto, aunque también te agregaría yo esto y esto, ¿no? Te sugiero, o para mí creo que sería más completo si tuviera parte esta visión, etcétera. Se me hizo muy interesante y me gustó mucho, los felicito. Y ojalá lo puedan hacer, lo puedan continuar realizando en este foro último del módulo y en los siguientes, ¿no? Así es. Entonces, esta es la rúbrica que al final les va a dar el 100% de su calificación, pero si ustedes se apegan al nivel experto, que es el que acabamos de revisar. Y ya con ese, ahora sí, vamos sumando puntos y puntos a sus actividades, ¿va? Derek, ahora sí, cuéntame. Bueno, de la cuarta aportación, yo me quedé con la duda de que si usted la tuviera que hacer, ¿cuál sería su argumento? Ok, aunque no pueda hacerlo como tal, porque les estaría dando la respuesta, ¿no? Pues no, porque pide que argumente cada quien por sus propias palabras. Entonces, aparte la grabación se va a subir hasta el domingo, ¿no? Aproximadamente. No, esta sí la tengo que subir hoy. La tengo que subir hoy y de hecho, bueno, tiene que ver un poco también con la conclusión que les voy a compartir, pero tiene mucho que ver, y te platico y les platico, Derek y Miguel, tiene mucho que ver con si se puede considerar como texto literario con la parte de la experiencia estética. Si hay algún documento que les genere experiencia estética, por ejemplo, la vez pasada que estábamos viendo lo de zona negativa y lo de acción poética, muchos mencionaban, esto no es literatura o esto no es texto literario porque, bueno, entonces váyanse más a la parte de la experiencia estética, donde el autor está haciendo que tú percibas ciertos sentimientos, ciertas emociones, precisamente porque te va llevando, ¿no? Por medio de su historia que te está narrando, te va llevando para que tú puedas como ir experimentando todo esto. Entonces, a veces sentíamos, por ejemplo, con la obra de Leonora Carrington, la debutante, que luego decían, híjoles, que me dio miedo, pero a la vez
también sentí ternura por la chica porque todo lo que pasó, etcétera. Bueno, todos estos sentimientos es precisamente lo que provocan los autores al crear un texto literario. Entonces, acuérdense también que es importante que yo les he mencionado, inclusive se los mencioné al inicio de este espacio, la parte de los formatos convencionales y los no convencionales. A veces vemos un cómic y decimos, no, es que es un formato nuevo, no, esto no puede ser literatura o no puede ser texto literario. Bueno, pero también cuenta una historia, también hay una experiencia estética, también le podemos hacer como desmenuzarlo, podemos investigar y ver cuál es el argumento, cuáles son los personajes, cuál es el escenario. Cuando hay todo esto, entonces hay un texto literario. Cuando nosotros podemos distinguir, como lo hicimos al inicio, ¿no? Tenemos personajes, tenemos argumentos, tenemos acciones, tenemos espacios, tenemos todo esto, que de hecho, inclusive lo acabamos de analizar, perdón. Entonces, cuando hay esto, significa que estamos analizando, cuando están cubriéndose estos elementos, entonces hay un texto literario. Por eso les decía, quizá no es como de una manera convencional, pero son la manera no convencional que ahora se está dando y que va a seguir como evolucionando, porque todo evoluciona, inclusive hasta los textos literarios, como es que también los autores nos los presentan. Ya no es un librito impreso, ya hay formatos digitales, ya hay formatos, como les decía, la parte del cómic, lo de acción poética también, que formaba parte de todo un movimiento importante, pero que generaba también experiencias estéticas, que también se podía involucrar y tenía un autor que hacía todo como una historia que te podía llevar hasta mucho más, ¿no? Porque solo una frase y cómo te podía hacer llevarte desde un inicio quizás hasta un final una historia. Todo eso es importante que ustedes consideren para que puedan emitir su opinión. Pero les digo, sí, voy a publicar mi conclusión y ahí se van a dar cuenta que esta herramienta es una herramienta también muy buena para, realizar, sobre todo para Zapótico 3.0, que realizó su obra Gemido de Águila, su poema, y va a ser muy interesante. Pero eso es lo que les digo, o sea, solamente como que abran un poquito más su panorama y digan, ok, quizá no es un formato convencional, pero puede aplicar, ¿no? Ahora sí, no se los dije como tal, pero les estoy dando como algunas ideas que pudieran considerar. ¿Sí, Derek? Sí, sí, me quedé pensando, es complicado, ¿no? Porque, pues sí, no fue un texto literario así como los que vimos de Sor Juana y todos los demás. Y fue algo como muy drástico porque, pues, primero fue digital, luego, pues el poema de por sí, el título es medio raro. Y leyendo el poema, pues sí te hace como confusiones. Entonces, a mí me generó la duda de cuál era su punto de vista respecto a dicho texto. Pues sí, te digo, Pero, hoy les publico mi conclusión porque también tiene que ver mucho con un movimiento. Yo me puse a investigar precisamente porque igual que ustedes me quedé con el cómo, o sea, no entendía, a ver, y lo volví a leer y a leer hasta que vi también el video y fue cuando entonces pude comparar y decir, ok, a ver, ¿cómo es esto? Investigué y tiene también, perdón, que ver mucho con el dadaísmo zapotecano, que es un movimiento que precisamente a veces pareciera como que no tiene sentido, pero precisamente eso lo hace como diferente y es en donde cada uno le puede ir como que aplicando su propio sentido de las cosas precisamente por las experiencias, quizá porque lo podemos relacionar con algo. Y es lo que les digo en mi conclusión que les voy a compartir el día de hoy. Van a darse cuenta de esta explicación, porque a mí se me hizo muy interesante también. Sí, al principio confuso, como coincido con ustedes, pero pues ya investigo un poco más y de ahí entonces concluyo esto del dadaísmo zapotecano. pues, como bien dijo, es cuestión como de adaptarse, porque creo que en la actualidad se vienen muchas cosas así digitales. Pero y creo que lo interesante, y como lo comentó, es como que siempre y cuando cumplan las normas de un texto literario, ya sea digital o impreso, pues ya
pues no digo que da igual, pero pues siempre y cuando pues cumplan las normas. Entonces, pues sí es algo, yo creo que como comentario va a ser algo que vamos a tener que contemplar a lo largo de este camino y a lo largo de la vida, porque hoy por hoy es lo que nos prepara. Entonces, pues bueno. Exactamente, como les digo, hay que mantenerse un poco más abiertos, escuchar de diferentes, hablar sobre todo de este tipo de literatura, ¿no? Que no es como la que estamos acostumbrados, del librito, o quizá una biblioteca, o quizá de una manera más digital, porque va evolucionando, todo va a ir evolucionando y quizá después vaya a haber otras propuestas, ¿no? Más adelante aún no lo sabemos, pero por eso hay que estar abiertos y sobre todo informados de todo esto. Sí, a mí me va a causar un dilema, es que sigo sin creer, o sea, no soy de las personas que siempre apela a algo o quedarse, ¿cómo se dice? Quedarse fijo a un solo método, pero esto sí me causa conflictos, es complicado, pero como igual, la evolución va a ir guiando a todos y bueno, es tema de adaptarse. Y eso está padre, eso significa que sí te interesó y que te hizo reflexionar, porque eso es lo importante, ¿no? Que no nada más lo digamos, ah, sí, sí, está bien, ¿no? Sino que nos genere como que esta parte del conflicto interno que tenemos y decir, o sea, como, a ver, no entiendo. Entonces, como si es, no es, como es, ¿no? Eso es lo interesante, que vayamos aplicando todo lo que hemos aprendido, que apliquemos también nuestro propio criterio y sobre eso pues tengamos nuestro punto de vista y no, por eso les digo, no significa que todos estén de acuerdo o vaya a estar todos en desacuerdo, ¿no? O sea, aquí se respetan todas las ideas, pero solamente los invito a que tengamos esta apertura para todos los diferentes textos que van a surgir y van a ustedes analizar más adelante en otros módulos. Sí, bueno, entonces ya como por último, tomando en cuenta su comentario de la cuarta aportación, con base a ese comentario que usted hizo, yo haciendo mi quinta aportación debería de comentarle lo que opino con base a su cuarta aportación. Exacto, lo que hiciste ahorita, ¿no? Que yo hice mi Así. cuarta aportación y tú me hiciste una réplica. Para mí es esto, la verdad, para mí también fue confuso, etcétera. Exactamente, es lo que debes decir. Ok, entonces lo podría poner usted en el foro para que pueda hacer mi última aportación. Sí, sí, lo voy a publicar, te digo, porque hoy me toca publicarles mi conclusión para que también vayan viendo ustedes y también inclusive me pueden dar una réplica ahí. Y me gustaría mucho leer a ver qué opinan de mi conclusión, ¿no? Perfecto, pues va, ya quedamos. Entonces, yo lo publico en un ratito más que terminemos nuestro espacio, en unos 10 minutitos en lo que carga el video que voy a publicarles de esta grabación. Y ya ustedes también me pueden ir dando sus réplicas. A ver, me gustaría mucho, fíjate. Perfecto. Bien, pues por último, solamente les recuerdo, ay, perdón, volví a quitar mi pantalla, iba yo a avanzar la presentación. Solamente les recuerdo, la autoevaluación hay que resolverla, 5% de su calificación se les va a asignar si ustedes realizan esto, 30% del proyecto, 8% del foro de integración, 5% de la autoevaluación, son 43%, que es muy importante, es una gran parte de su calificación, entonces todavía no está nada perdido, todavía lo pueden lograr, pueden acreditar el módulo, pero en ustedes está lograr los puntajes altos, ¿sale? Y finalmente, también el mensaje de fin de módulo es bien importante. Ya todo esto lo habíamos platicado en la sesión anterior. Sin embargo, solamente recordarles, porque me han estado preguntando de cómo van a saber ya si ya se cerró el módulo, si ya terminé de calificar. Acuérdense que el lunes en la noche o martes en la mañana, yo les voy a estar publicando el mensaje en el foro de novedades en donde les voy a explicar. Ya he terminado de evaluar todos los pendientes. Ya, ahora sí, a partir de este momento, ustedes pueden checar su promedio final en el portafolio de evidencias. Sugiero que siempre guarden la captura de pantalla o la evidencia del promedio para que así, por si tuvieran alguna aclaración que hacer, pues bueno, tengan la evidencia de cuál es su puntaje.
¿Ok? Hasta ese momento, el día lunes, también voy a estar agregando los puntos extras por espacios abiertos, por participaciones activas en espacios abiertos, a Derek y a Miguel, que fueron los que más estuvieron participando y asistiendo. Hasta ese día les puedo asignar. Entonces, por eso les decía, una vez que publique mi mensaje, significa que ya está todo evaluado, ya todo se le sumó y ya nada más ustedes pueden verificar su porcentaje. A partir de ese momento y hasta el miércoles a las 12 del día van a tener para que puedan checar su promedio. Ya después la plataforma